Que abran sus Biblias en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Hemos estado estudiando un tema que tiene que ver con el modelo bíblico para la generosidad, ese modelo que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes, y a ese modelo bíblico de la generosidad. Y dice en los primeros versículos: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. 1 Corintios 16. Que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, ponga aparte algo según haya prosperado, aguardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Un poquito de trasfondo de este texto. Estaban pasando 3 iglesias que el apóstol Pablo había fundado en Jerusalén. Estaban pasando momentos bien difíciles, pero quisiera llevarlos al capítulo 15 antes. En el capítulo 15 Pablo cambia de alguna manera. El apóstol Pablo en el capítulo 16, que leímos los primeros 2 versículos, cambia de una manera radical de lo doctrinal a lo práctico. En el capítulo 15 vamos a leer algunos versículos, es pura doctrina el capítulo 15, y luego en el capítulo 16 es algo bien práctico, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pero quiero leer algunos versículos del capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creéis, es decir, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que sois, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea que yo, o sea que ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está igual de él. Quería leer estos versículos para que ustedes puedan ver que todo este capítulo es un capítulo bien doctrinal, un texto teológico que habla de la resurrección de Cristo. Y si esta mañana aquí hay alguna persona que no ha puesto su confianza en Cristo, este capítulo dice que todos los que muramos vamos a resucitar. Pero hay una condición para los que van a resucitar. Unos, dice la Escritura, para vida eterna y otros para condenación. Así que este capítulo 15, si usted lo puede leer después, es un capítulo clave porque habla de la resurrección de los muertos. Cristo resucitó y dice que se le apareció a algunos, luego se le apareció a 500, luego se le fue apareciendo a los apóstoles y por último se le apareció al apóstol Pablo para confirmación de que Cristo resucitó. Y noten, hermanos, que también en otros pasajes de la Biblia dice que Cristo, cuando resucitó, fue primeramente a las profundidades del infierno, porque ahí estaban los ángeles más corruptos y más corrompidos, y Cristo fue allí al infierno después de haber resucitado para que declararles que Él no quedaba muerto en la cruz, que Él venció la muerte. Cristo fue a las profundidades del infierno. El infierno es un lugar de tormento que nunca se apaga, fuego terrible. Y Cristo penetró y a Él nada hizo el fuego y las tinieblas, lo oscuro y lo denso de ese lugar, porque Él fue a testificar de la gloria que Él resucitó. Y por eso quiero animarse a una persona esta mañana que no ha puesto su confianza en Cristo. Cristo resucitó, lo afirman las Escrituras, y dice que ascendió al cielo, a la casa del Padre, y que otra vez viene, ya no para morir, sino para juzgar a los vivos y a los muertos. Y si usted no está en Cristo y Él viene, las tumbas se van a abrir. Dios quiera que respondas al regalo de vida eterna, porque si no, irás a un lugar de condenación eterna, dice las Escrituras. Entonces ustedes pueden notar, hermanos, que el capítulo 15, Pablo cambia de una manera radical en el capítulo 15. Y ya leímos los primeros versículos del capítulo 16. Sale de lo doctrinal, de lo teológico y pasa al capítulo 16 a lo que es práctico, a lo que debe de ser la vida del creyente. La vida del creyente debe de ser una vida que emana, que resalta cosas prácticas de su vida. Y Pablo comienza otra vez con el capítulo 16, en el versículo 1 y 2, que ya lo leímos y quiero volverlo a leer, y miren lo que dice el apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque había una tremenda, hermanos, una tremenda necesidad en esas iglesias. Eran 3 iglesias. Y Pablo está exhortando por varias veces, relacionado con las ofrendas, a hacer la obra del Señor, de la que tiene que ser el reflejo de una vida cristiana fiel y de amor dentro de la comunidad de los creyentes, de poder nosotros en ese sentido ser prácticos para dar para el sostenimiento y para el equipamiento. Entonces Pablo está diciendo en el capítulo 15 que la vida futura no está desligada de la relación con la vida en el que aquí y ahora, es decir, la vida que estamos viviendo ahora, sí tiene una relación, está diciendo Pablo. Vamos a morir, vamos a resucitar, pero esa vida de la muerte y resurrección de Cristo tiene relación con la vida práctica que estamos viviendo ahora. Y Pablo está diciendo que, por lo tanto, dice Pablo, el propósito de ayudar a vivir más fielmente en la tierra
que tenemos que vivir vidas como cada día aprendiendo lecciones, cada día aplicando lecciones a nuestro diario vivir. Y el apóstol Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, Pedro apoya lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice: amados, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de cuáles? De la resurrección, cuando Cristo venga. Oh amados, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados con Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces, lo que hay por delante en la gloria de la resurrección nos pone en gran responsabilidad para vivir en el presente, hermano. En lo que tenemos que vivir en el presente. Y si de verdad creemos que vamos a decir o vamos a dejar este mundo, este cuerpo un día, dice la Escritura, va a ser transformado. Nuestro cuerpo, hermano, va a ser transformado y unido perfectamente con la gloria para vivir por toda la eternidad con Dios. Entonces nuestra mayor preocupación debe de ser, ¿cuál? Tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos, hermanos. Por eso es que en el capítulo 15, Pablo, de una manera bien dramática y drástica, pasa de lo teológico a lo práctico. Si nosotros realmente somos creyentes, Pablo, Pedro, en muchas porciones de las Escrituras nos manda que nuestra mayor preocupación debe de ser hacer tesoros en el cielo mientras que estamos aquí en la tierra. Debemos de hacer tesoros aquí en la tierra, hermanos, antes de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál debe de ser, ya en el capítulo 16, el modelo bíblico que debe de caracterizar a nosotros como creyentes en la generosidad? Y eso es lo que voy a hablar esta mañana en el tiempo que me queda. El modelo bíblico acerca de mi manera de dar, de mi generosidad. Y ahí vemos, hermanos, ya en las Escrituras, la forma en que alguien ve el dinero es un como termómetro eficaz de su espiritualidad. Y la Biblia dice que el dinero no es ni bueno ni malo. Sin embargo, vemos en la Escritura que los corruptos pueden darle malos usos, mientras que los buenos creyentes pueden darle justos o usos justos. Aunque encontramos en la Escritura que el dinero es neutral, no es ni amoral ni moral. Lo que la gente hace con ese dinero va a reflejar su moral interna. Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, en Lucas capítulo 12, versículo 34. Entonces, ¿cómo debemos de prepararnos? ¿Cuál es el modelo de las Escrituras con relación a mi manera de generosidad? Y la Biblia no prohíbe, hermanos, la posesión del dinero. De hecho, enseña que Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dios da el poder para hacer riqueza. Dios lo da, nos da a todas las cosas, dice, en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice que nos da las cosas para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. A uno le da en mayor proporción, a otro le da en menor proporción. Y Dios dice en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, nos da todas las cosas en abundancia. Y final de ese versículo dice, para que las disfrutemos. Fíjense ustedes qué hermosa expresión. Para que las disfrutemos. Por la bendición divina, muchos hombres piadosos en la Escritura, y les podría mencionar Job, Abraham, Jacob, Salomón, fueron, dice la Biblia, extremadamente hombres ricos. Dios prometió a su pueblo
que su obediencia resultaría en bendición material y espiritual. En la Biblia encontramos hombres, en la actualidad encontramos personas que Dios las ha bendecido, tremendamente. Dios las ha bendecido. Y hermanos, yo no me canso de compartir con ustedes. Yo estoy tan agradecido al Señor de ya este primer domingo, ya el cumpleaños de la iglesia. Estamos cumpliendo 16 años. 16 años la iglesia Padre. Y hay un historial que comenzamos de cero, por así decirlo, sin nada, claro, con la ayuda y la bendición del Señor. Y estamos tan agradecidos, hermanos, que estamos en una nueva etapa y ya esta semana comienza una nueva etapa en la edificación de esta querida iglesia. Vamos a tener 9 aulas, el pastor va a tener su oficina pastoral, va a ajustar también en ese edificio, va a haber una oficina para el pastor. Y todo ese fondo vino de alguien que ni nos conoce, no conoce este país, no nos conoce a nosotros, pero quiso bendecirnos. Quiso mandar bendición para nosotros. Y la Biblia dice que Dios es el que manda y provee. Y sin embargo, aunque la Biblia no prohíbe la posesión del dinero, sí prohíbe amar, lo advirtió que la raíz, dice, de todos los males es el amor al dinero. Así lo dice la Escritura. Ahora pensemos en el pasaje en el versículo que leímos hace un momentito, hermano, en el capítulo 16 de 1 de Corintios, el versículo 2. Cada primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Por qué los sabáticos dicen que los creyentes debemos de adorar el sábado? No. Cristo resucitó el día domingo. Cristo resucitó el día domingo. Y la iglesia se comenzó, el primer servicio que hubo cuando Pedro predicó fue un día domingo y ahí hubo una conversión de 5,000 personas, 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños. Y aquí dice, cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de nosotros. Dice, ponga aparte algo según haya prosperado, aguardando. Este versículo Pablo declara o indica un número de principios aquí en este versículo, hermanos, que yo quisiera que lo miremos en este versículo, un número de principios en cómo debemos nosotros de ser generosos como creyentes, en lo que incluye, si ustedes notan en el versículo 2, hay un periodo, también dice, hay quienes son los participantes, el lugar, y luego también habla de la proporción, de mi generosidad, en la proporción. Y estos principios forman una buena lección, una buena base para mi responsabilidad cristiana de ofrendar en cualquier época. Aquí, si ustedes notan en el versículo 2, hay una serie de principios. El número 1, en cuanto a nuestra generosidad cristiana, y en los que incluye, dice, el periodo, cuando yo lo debo de hacer, primera cosa. En segundo lugar, los participantes, ¿quiénes deben de participar? Ahí está en el versículo 2, el lugar y también la proporción, la cantidad, dice en el versículo 2. Aquí miramos cuál es el periodo. El primer principio, que es el tiempo más apropiado para mostrar generosidad, dice, es semanalmente, cada primer día de la semana. ¿Lo notaron ahí en el versículo 2? ¿Lo notaron? Cada primer día de la semana. Esto no solo nos recuerda que la iglesia se reunía el domingo, sino que su plan de adoración incluía una ofrenda regular de dinero cada primer día. Dice ahí, ofrendar no solo debe ser algo irregular, haciéndolo solo cuando nos sintamos generosos o según el Espíritu nos dirija. El Espíritu, por supuesto, hermano, puede dirigirnos a dar en momentos especiales, pero su dirección primaria para ofrendar, como en todo lo demás, nos viene por medio de las Escrituras. Y ahí dice, cada primer día, es decir, el domingo, o puede ser quincenal, o puede ser
mensual. Y Pablo no nos está dando aquí una fórmula legalista, sino que requiriendo, dice que dividamos nuestro dinero con el fin de estar, que lo podamos poner cada primer día de la semana. Y la enseñanza que encontramos aquí es que ofrendar es parte de la adoración y de la comunión. Y aun cuando no tengamos que dar un domingo en particular, deberíamos de ser sensibles a las necesidades de la iglesia. Hermanos, qué hermoso, la ofrenda del domingo que miramos aquí, hermanos, como un elemento que Dios espera de nosotros, es en la parte de la adoración, parte de nuestros deberes como creyentes del nuevo pacto, ofrecer sacrificios espirituales, como dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Entonces, vemos aquí, hermanos, que nuestra ofrenda no debería estar basada en experiencias místicas, sino, hermanos, que debemos de buscar emociones. Dice el texto, cada primer día de la semana, cada domingo, hermanos. Ahí lo dice. Eso anima a cada creyente a pensar cada semana en dar al Señor, de forma que el dar lo vemos como una responsabilidad continua y regular de cada creyente. Ahí lo vemos en el versículo 1. Ahora, noten otro elemento ahí, hermanos. Los participantes, ya tenemos ubicado un principio, debe ser cada domingo, cada primer día de la semana. Ahora miremos en el versículo 2, ¿quiénes son los que deben participar? Y ahí está, cada uno de nosotros. Eso incluye a todos. Ningún cristiano, hermanos, queda, según este texto, ningún cristiano queda excepto de no dar. Ahí lo vemos. Dice, cada uno, si ustedes notaron ahí, hermanos, cada uno. Y eso nos recuerda, hermanos, nuestra gran responsabilidad que tenemos. Y si en verdad creemos que vamos a dejar este mundo, hermanos, y que vamos a ser transformados, porque lo dice el capítulo 15, entonces Pedro nos anima a nosotros a no hacer tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo. Entonces, cuando vemos este texto, hermanos, de cómo nosotros debemos de dar, dice en el versículo, cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte. Eso incluye a todos. Ahora, otro elemento que aparece en el versículo 2, lo pueden notar ahí, dice, no lo que yo quiera, y debe de ser de una manera voluntaria. Dice, según haya prosperado. Hay personas, hay creyentes, hay hermanos que tienen una habilidad para hacer negocios. Yo recuerdo cuando estábamos recién casados, que teníamos una bicicleta soltero, pero me la robaron, quedamos otra vez a pie. Y ya luego ya había nacido una hija y no tenía un vehículo. Entonces yo era vendedor de seguros. Y aparte, como andaba ofreciendo seguros, también vendía libros. Y a veces había días que yo podía ganarme hasta 15,000 lempiras de una venta. Y un día llegué a ver a la casa y me dijeron, vamos a buscar una moto. De mi parte, ¿qué dinero? Tenía cash para comprarla de un solo. Y me fui a la tienda de mamá y ahí compré mi primera moto. Y no solo eso vendía ropa, iba a lugares donde hacía ropa en cantidad y llenaba mi carro y vendía. Y aquí el versículo nos pone a nosotros a que tenemos que dar de acuerdo al Señor nos ha bendecido. Ahí está en el versículo 2, según haya prosperado, dice, según haya prosperado. Y hermanos, yo les puedo decir, en la actualidad sigo vendiendo.
A veces me voy a vender y puedo vender un solo 500 bolsas de café. Y a veces no estoy viendo cuánto debo de ganar, sino digo, quiero dar esto al Señor. Porque si veo que Dios me ha prosperado y me ha bendecido. Y allí vemos ese principio, hermano, precioso. Según el Señor nos haya prosperado. Es una manera de recordarnos que dice ahí el versículo 2, en cuanto, el versículo 1 ya lo hemos leído, la responsabilidad de ofrendar es un principio universal, todos los creyentes en el mundo. Yo creo, hermanos, que en este mes que estamos celebrando 16 años, Iglesia Faro, debemos de recoger una ofrenda especial. Ya después de haber recogido esta ofrenda, recoger otra ofrenda. Y pensar que esa ofrenda la podríamos mandar a algún misionero que está pasando momentos difíciles. O pensar en una iglesia pequeña que la podamos adoptar como una iglesia hija y podamos apoyarla, mandarle una ofrenda. Eso sería maravilloso. Y noten ahí, hermanos, la responsabilidad de nuestra generosidad es un principio universal. Cada uno de como propuso dice el contexto. Y Pablo aquí, en el versículo 1, menciona a las iglesias de Galacia. Había 3 iglesias que estaban pasando momentos difíciles. Y por eso Pablo estaba recogiendo una ofrenda generosa para estos hermanos. Entonces, la responsabilidad de mi generosidad, según este texto, recae en cada uno de los miembros de la iglesia. Cada hermano, dice el versículo 2, debe de dar en proporción como Dios lo ha bendecido. Yo decía la vez pasada, hay hermanas que no tienen trabajo, pero tienen, si ponen una hila con 30 huevos, le nacen 31 huevos, le nacen 30. Y Dios la bendice. Yo conozco hermanas que hacen cosas y Dios les provee a la habilidad para hacer. Entonces, de acuerdo a Dios que ha bendecido, tú vas a dar. Entonces, la instrucción que vemos en este versículo 2 se refiere al individuo, no a la iglesia en general, al creyente, cada uno, al creyente, no a la iglesia. Claro, la iglesia la formamos cada uno de los hermanos. Y la instrucción se refiere al individuo, no a la iglesia. El individuo, el creyente, no debe de ser satisfecho porque la iglesia lo ha dado mucho a un proyecto y él mismo no ha contribuido. Entonces, hermanos, la cantidad debe de ser en proporción a cómo, dice el versículo, esté prosperando. Ahí debe probarse mi generosidad. Pablo, hermanos, Pablo lo ha dicho en otros momentos. Pablo casi nunca pedía para él. Pablo, cuando pedía a los hermanos, decía: lo estoy haciendo para que Dios te bendiga de otra manera, porque Dios bendice al que da a mí con alegría. Entonces, la cantidad debe ser en proporción a como esté prosperando. ¿Y cuáles son las ventajas de hacer esto, hermanos? La Biblia dice que es justo. Ninguno de nosotros damos más de como Dios nos da. Siempre Dios nos da mucho más de lo que nosotros damos. Entonces es justo. Nos da la oportunidad para que todos en cualquier nivel social podamos dar y todavía vivir con lo que nos queda. Podamos dar y aún vivir con lo que nos queda. Es justo. También, otra ventaja, hermanos, de dar que estemos prosperando es porque es grandioso. ¿Por qué grandioso, hermanos? No es basado a una regla estricta. La Biblia nunca le pide a un creyente que dé a la fuerza. Hermanos, nosotros nunca pedimos a la iglesia que dé a la fuerza, sino que debe ser un acto grandioso, porque Dios nos ha dado su gracia abundante y Dios nos ha dado de una manera increíble. Recuerda que al ofrendar, cuando usted y yo ofrendamos, viene la bendición de Dios, puesto que es provechoso en que podamos recordar de cómo Dios ha provisto de una manera
en gran manera para cada uno de nosotros. También, hermanos, otra particularidad es que su ofrenda debe de ser privada. Solo Dios es el que ofrenda de una manera desproporcionada. Es decir, que Dios nos da mucho más allá de lo que usted y yo damos. Nos da cuidados, salud y nos da muchas bendiciones. Pensemos ahora en este versículo 2. El tiempo para ofrendar, ya dijimos, es el primer día de la semana. El griego no dice que en la casa o por sí mismo, dice que debe ser la iglesia el primer día de la semana, cuando cada uno de nosotros nos preparamos. Sería hermoso, hermanas, que cada uno de nosotros preparamos nuestro ofrendar, usted lo prepara en su casa. Usted lleva su sobre y allá en lo privado usted pone lo que Dios le ha bendecido, y que lo haga no aquí a última hora corriendo, sino de una manera privada. Solo Dios y el que ofrenda sabe delante de Dios. También, hermanos, parte de la adoración, el día de la semana, el día en que nosotros nos reunimos como iglesia, es el día domingo. Aparte de cantar, aparte de escuchar testimonios, aparte de saludarnos, también tenemos ese privilegio. Y este día es un buen día de reflejar las bendiciones de Dios, que es el primer día de la semana. Ahora, miren cómo Dios ve su generosidad. Según Mateo capítulo 6, versículo 20. Miren cómo Dios ve su generosidad. Mateo 6, 20. Cómo Dios ve su ofrenda como precioso tesoro que guardaría para siempre. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 20. Más bien, ¿qué dice, hermanos? ¿Lo tienen? Más bien, acumular para nosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Y miren lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ahí también estará tu corazón. Hermanos, yo no me imagino cuánto dinero tendrán los hermanos que nos han dado esta ofrenda para la construcción. Yo no me imagino cuánto tendrán en el banco. ¿Saben ustedes que ahorita en Estados Unidos hay una recesión? El gobierno de Estados Unidos ha cerrado sus operaciones, están ajustando. Pero aún Dios ha permitido bendecido desde allá de familias que Dios tocó su corazón. Fíjense bien, hermanos, cómo Dios ve también nuestra generosidad en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Miren cómo Dios ve su corazón generoso. Miren cómo lo ve. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice así: digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Esa es la ley divina. Esa es la ley divina. Mira lo que sigue diciendo: el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno de nosotros, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ya Dios nos ama, pero este texto dice: Dios te ama más cuando tú y yo damos con un corazón alegre. Y hermanos, muchas veces el Señor va a permitir que usted y yo estemos pasando momentos difíciles y que usted tenga que dar una ofrenda con sacrificio, pero con gozo, con alegría. Y dice: porque Dios ama al dador alegre. Y miren lo que dice el verso 8: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra.
Lo que nos está diciendo este texto es que aun cuando Dios nos bendice, lo que nos queda y lo que tenemos de abundancia debe de ser para hacer buenas obras, para ayudar a otros, para socorrer. Y voy a decir esto con un poquito de temor, no con temor, pero lo voy a decir. Yo he sido objeto de algunos de ustedes, hermanos, que me han dado su mano o un abrazo y me han puesto algo en la mano que yo he querido regresárselo porque posiblemente yo estoy mejor que ustedes, pero yo lo recibo con mucho amor porque Dios puso en su corazón bendecir. Y eso, lo que me dice a mí cuando algunos de ustedes lo han hecho, no estoy diciendo que lo tienen que hacer, me dice que su corazón es un corazón abundante. Y Dios puso en usted decirle que el pastor se puede beber un refresco, porque ya no tomo refresco. Pero yo lo veo como un acto maravilloso de ustedes. Y a veces he querido regresarlo, pero digo, no voy a detener la bendición de un hermano o una hermanita que se ha acercado. Hermano, la actitud que vemos aquí, la actitud de nuestra generosidad, el texto lo dice, es de suma importancia. Ayúdame, hermanos. ¿Y cuál debe ser la manera? Que es de suma importancia, la manera como manifestamos nuestra generosidad? ¿Cómo debe ser nuestra generosidad, hermanos? Debemos de darlo con alegría. Con alegría, no con tristeza ni por obligación. El dar en amor. El dar en amor es una manera generosa dada en gratitud por todo lo que ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué alegría nos ha traído Dios? Y en esa actitud hemos de dar con alegría. Con alegría. Ahora, hermanos, vean el versículo 6, que no lo leímos en este capítulo 16. No leímos el versículo 6. Miren lo que dice. Verso 6. ¿Lo tienen, hermanos? Perdón, de Segunda de Corintios. Estoy pensando en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ya habíamos leído este texto, ¿verdad? El versículo 6. La inversión, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que va a traer ¿qué? Retorno. ¿Y cuál va a ser el retorno que va a traer, hermanos? ¿Abundancia o escasez? ¿De quién depende? De usted y de mí. Hermanos, lo digo esta mañana con todo mi corazón y para animar a ustedes. Dios me trajo a esta ciudad, y el traerme a esta ciudad de Ciudad que ya hace como 24 años, 25 años, ha sido solo de bendición, porque Dios respalda su palabra. El capítulo 9 de Segunda de Corintios lo dice. Y aquí, hermanos, está diciendo que tu inversión traerá un retorno, abundancia o escasez. Lo dice, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y cuando estamos hablando de nuestra generosidad, hermanos, ojo, no estoy hablando de dinero tanto. Estoy hablando de dones, talentos, capacidades, tu vida en Cristo. La gracia de Dios abundantemente derramada en tu vida. Dios dice que cuando un creyente se arrepiente de sus pecados, Dios de una manera justa lo equipara o lo entrena o lo satura con capacidades de acuerdo a cómo va a responder ese creyente. Podemos ver entonces, hermanos, aquí este texto precioso. Y miren, hermanos,
También esto es un reto para ejercitar tu fe. ¿Cómo va a ser, hermanos? Dando ejemplo. Y miren lo que dice en el capítulo, dando ejemplo, hermanos. Esto es un reto para nuestra fe. Y miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, un texto que ustedes y yo ya lo conocemos. Yo les quisiera preguntar, si alguno supiera, si lo quiere decir en voz alta, lo dice, si no. En la Biblia encontramos un modelo de una iglesia, que esa iglesia quería siempre dar un ejemplo a las demás iglesias en la manera de su generosidad. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? La iglesia de Macedonia. Y ese es el texto que vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Esto es un reto para ejercitar tu fe. Un reto para ejercitar la fe de cada uno. Si miren lo que dice. Ahora, hermanos, os exhortamos en la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Y miren cómo estaba esta iglesia, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo dice, porque yo doy testimonio de que de una manera espontáneamente han dado de acuerdo a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que nos concediésemos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y esperando lo que, ¿cómo dicen sus Biblias, hermanos? ¿Lo tienen? De lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado también, llevase a cabo esta gracia entre vosotros. Por tanto, así como ya abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en vuestro amor para con nosotros, abundad también con esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner también a prueba por la eficacia de otros la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y hermanos, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que desde el año pasado tomaste la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Ahora pues, llevar a cabo el hecho a su culminación, para que cuando fuisteis prontos a querer, así lo seáis para cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que tengo, lo que no tengo, no sea según lo que no tengo. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la raíz de nuestra generosidad, estos hermanos, primeramente, eran hermanos consagrados al Señor, consagrados, dispuestos a la voluntad. Su actitud estaba al servicio del Señor, según lo que uno tenga. Pero fíjense, hermanos, que dice, no según lo que no tenga. Y eso me llama mucho la atención de cuando un pastor o un grupo de pastores se esfuerza por demandar a la iglesia que debe, y debe de ser de una manera voluntaria. Pablo no demandó de los miembros lo que no tenían. Algunos dicen, tenemos que tener fe y dar más de lo que tengamos. Pero miren, hermano, lo que dice el versículo 5, que ya lo leímos, de este pasaje. A ver, en cuanto a nuestras vidas, dice, se encuentran así, no nos costará en dar y ofrendar. El versículo 5 de este capítulo 9 de 2 de Corintios dice, por tanto,
Tuvo por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia vuestra. El dar, o es decir, nuestra generosidad debe ser espontánea. En Mateo capítulo 10, versículo 8, miren lo que dice, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 8. Si lo tienen ahí, miren lo que dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia habéis recibido. Y miren lo último que dice: dad de gracias. Dad de gracias. Entonces, hermanos, en nuestro 16 aniversario como Iglesia Bíblica Faro de Gracia, debemos de estar profundamente agradecidos, de dar de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras fuerzas, dar para el Señor. Debemos de dar de gracias. La razón por la cual hemos de dar es porque de gracia hemos recibido, tantas bendiciones hemos recibido. Y este texto nos lleva a Efesios capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice. Efesios 1:3 nos recuerda, hermanos, nuestro estado anterior. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así que esta mañana en esta sala no hay ningún creyente pobre. Según este texto, todos en el momento que nuestra relación ha iniciado con Cristo, dice el versículo 3, hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Qué hermoso texto, hermano. Esto debe eliminar el egoísmo tocante a cómo debo de ser yo para dar al Señor. Debe de eliminar mi manera egoísta y reconocer que Dios nos ha bendecido, dice allá el texto, en lugares celestiales en Cristo. Ahora, piense un poquito, hermanos, otra vez en este texto aquí. Mire que para el cristiano está diciendo este texto: mi generosidad es una acción de gracias por todo lo que ha hecho Dios por mi vida. Debe de ser una actitud. Debe ser una continua canción. Y hay una canción que nosotros cantamos que dice: ¿qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor? Ese es un reflejo realmente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quiero resumir esto, hermano. Lo resumo con estas palabras. Primero, ¿quién debe ofrendar o quién debe mostrar generosidad? El texto lo dice: cada individuo. Segunda de Corintios capítulo 16, versículo 1. Cada uno. ¿Qué cantidad debe dar? En proporción, dice el versículo 2 del capítulo 16. En proporción a cómo el Señor lo haya visitado en lo que va a dar al Señor. ¿Cuándo hemos de dar? Lo dice el versículo 2. ¿Cuándo hemos de dar? Regularmente. Y ahí dice el primer día de la semana, que sería el día domingo. Y otra pregunta sería: ¿por qué debe ofrendar al creyente o por qué debe ser generoso? Porque ha recibido ricas bendiciones del Señor. ¿Para quiénes hemos de ofrendar o mostrar mi generosidad? Para apoyo de la iglesia, para ayudar a los santos que están en necesidad de la iglesia. Y hay otras razones que la Escritura lo da: para los débiles y enfermos, para las viudas, para los ancianos de la iglesia, para ayudar a los maestros de escuela dominical, para misioneros. Por eso, hermanos, sería fabuloso que en este aniversario pudiésemos recoger una ofrenda y después de haberse recogido, que los ancianos decidan a qué iglesia poder apoyar que está en mayores necesidades o a alguien que nosotros podamos mostrarle misericordia. Esa es la acción. Ahora, y finalizo con esto. Hay unas prácticas. Primero, muestra con tu vida
que ofrendar es una enseñanza bíblica. Lo voy a hacer porque es una enseñanza bíblica. 2. Yo como pastor, con los pastores que habemos, debemos demostrar, debemos de dar un ejemplo. Nosotros debemos de dar un ejemplo. También, otra manera práctica es ofrece es decir, cuando lo estamos haciendo, ofrece a que nosotros podamos detectar necesidades. Muéstrale a tus miembros, a los demás hermanos, cómo sus ofrendas serán usadas. Y a veces es lo que hacemos aquí en la iglesia. El pastor da informes de lo que hacemos con la ofrenda. Eso ayuda a estimular. Ofrece a los miembros que puedan ejercitar su vida espiritual en esa área. Y al fin, hermanos, yo creo que recuerda que Dios es dueño de todo y es el soberano y Él va de una u otra manera. En estos 16 años que estamos cumpliendo nosotros como Iglesia Faro, Dios ha prometido bendecir esta congregación. Amén, hermanos. Dios ha prometido. Y si lo creemos, vamos a continuar creyendo, hermanos. Dios ha prometido bendecir esta congregación en sus 16 años. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana, Señor, le damos gracias porque su palabra nos da maneras, principios bíblicos de cómo debemos demostrar nuestra generosidad en cuanto dones, talentos, habilidades, finanzas, trabajo que usted nos permite hacer y cómo nos bendice. Dice el texto, de acuerdo, Él nos ha bendecido en proporción de obedecer nuestra manera de dar. Bendiga esta iglesia, bendiga a nuestro Señor en estos 16 años que usted ha dado de vida a la Iglesia Bíblica Faro, y que podamos estar aquí, Señor, hasta que Cristo venga, y que nada nos detenga, Señor. Y si tenemos que pasar momentos de prueba, momentos difíciles, todos los que estamos aquí podamos estar firmes hasta que usted venga, Señor. Gracias por todo lo que ha provisto a esta querida congregación. Bendiga a las familias, bendiga a los hermanos generosos, bendiga a las hermanas generosas, aquellos que dan mucho más allá de su fuerza y de su sacrificio para sostener la obra y para la propagación del Evangelio. Gracias, Señor, porque cuando damos, estamos dando en proporción a cómo nosotros queremos que usted responda. Y su palabra lo dice, que el que da abundantemente, abundantemente cosechará. Y el que da de una manera poca, sin temor y que detiene lo que debe dar, cosechará poco. Gracias por esos principios, Señor. Bendiga esta querida iglesia. Lo rogamos en el nombre de Cristo.